Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este cuello que está realizado en punto de fantasía. El punto no es reversible. Para hacer el cuello necesitamos 100 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 4 milímetros, agujas de 4 milímetros, una aguja para coser y tijeras. 50 gramos de lana son 100 metros. Muestra realizada con agujas de número 4 y con lana que vamos a utilizar para hacer el cuello. Son 20 puntos y 30 vueltas, es un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. La altura del cuello son 23 centímetros y el contorno 58. Para el cuello montamos 122 puntos, que son 20 motivos más 2 puntos de orillo. Y trabajamos a punto elástico, 2 puntos derechos y un punto revés entre los puntos de orillo. Entonces, el punto de orillo podemos tejer siempre del derecho. Y luego repetimos siempre en la misma vuelta 2 puntos del derecho y un punto del revés. Este es el lado derecho de la labor. Y luego elástico por el revés de la labor, tejemos los puntos como se presentan. Así que el primer punto es punto de orillo, también lo podemos tejer siempre del derecho, y luego el motivo que vamos a repetir es un punto derecho y 2 puntos del revés. Y así de esta manera tejemos 10 vueltas. Esta es la parte de elástico. Y ahora, la primera vuelta del motivo tejemos todos los puntos del derecho. El motivo de la vuelta número 2. Tejemos el punto de orillo y ahora tejemos 4 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Cuatro puntos del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 3, tejemos toda del derecho, igual que la vuelta número 1. El motivo de la vuelta número 4 es igual que el motivo de la vuelta número 2, así que tejemos el punto de orillo y el motivo que repetimos durante toda la vuelta son 4 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Cuatro puntos del derecho y 2 puntos del revés. Y luego vuelta número 5 tejemos toda del derecho, vuelta número 6 tejemos toda del revés y vuelta número 7 también tejemos toda del derecho. Estas son las 7 vueltas. Ahora vuelta número 8, que es el revés de la labor, tejemos el punto de orillo y el motivo de esta vuelta es un punto del derecho, 2 puntos del revés y 3 puntos del derecho. Un punto del derecho, 2 puntos del revés y 3 puntos del derecho. Y repetimos, un punto del derecho, aquí también se juntan 4 puntos seguidos del derecho. El motivo, un punto del derecho, 2 puntos del revés y 3 puntos del derecho. Repetimos el motivo durante toda la vuelta.
y vuelta número 9 tejemos toda del derecho. Vuelta número 10, el motivo de esta vuelta es igual que el motivo de la vuelta número 8, entonces tejemos un punto del derecho, 2 puntos del revés y 3 puntos del derecho. Repetimos el motivo durante toda la vuelta y vuelta número 11 tejemos toda del derecho y vuelta número 12 tejemos toda del revés. Estas son las 12 vueltas que hay que repetir durante unos 20-24 centímetros. Y hay que terminar el motivo después de tejer vuelta número 4, que luego vamos a cambiar a punto elástico para que otra vez todo coincida como en la parte de abajo. Voy a repetir los motivos de cada vuelta. Todas las vueltas por el derecho de la labor, que son vueltas impares, tejemos siempre del derecho. Vuelta número 2 y número 4, que son vueltas por el revés de la labor, el motivo de estas vueltas son 4 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Luego, vuelta número 6 y número 12, tejemos todos los puntos del revés, que son vueltas por el revés de la labor. Y vuelta número 8 y número 10, que es el mismo motivo, hay que tejer un punto del derecho, 2 puntos del revés y 3 puntos del derecho. Así que tejemos repitiendo las 12 vueltas hasta llegar a unos 20-22 centímetros de largo total. Ya he llegado a la altura adecuada. La última vuelta que hice es la vuelta número 4. Y ahora vamos a continuar trabajando a punto elástico igual que en la parte de abajo. Así que tejemos el punto de orillo, lo seguimos tejiendo de la misma manera que antes, y el motivo que vamos a repetir son 2 puntos del derecho y un punto del revés. Repetimos el motivo durante toda la vuelta y tejemos 10 vueltas en punto elástico. Luego cerramos los puntos y cosemos el lateral. Y el cuello vamos a coser por el lado derecho de la labor a un punto del borde. Y así continuamos hasta terminar el lateral y luego rematamos las hebras. Y así se queda el cuello terminado. En el próximo video voy a publicar cómo hacer el gorro. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios.
Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.